Bien, bueno, realmente este accesorio fue cambiando mucho durante todo este tiempo, ¿no? Fueron apareciendo distintas versiones, las cuales tenían distinta tecnología. Al principio se hacía mucho más hincapié en la función o en el intercambio a través de los iones, del efecto de la ionización. Actualmente es más el enfoque sobre la tecnología cuántica y sobre el intercambio de frecuencias, ¿sí? Esto hace que se generen cambios en nuestro campo electromagnético de manera inmediata al momento en que se coloca el accesorio. Y si vamos un poquito al concepto de cómo estamos formados como seres, ¿no? Es el 90% de nuestra conformación es energética y tan solo el 10% es materia. Normalmente se trabajaba desde la medicina tradicional, inclusive se sigue trabajando bajo las leyes de la física de Newton tradicional, en este campo de la materia, ¿no? En aquello que podemos ver, comprobar, en estas probabilidades que son muy estructurales, digamos, a través de protocolos. Sin embargo, este desarrollo de tecnologías cuánticas hace que empecemos a ahondar en este campo energético, en estos campos electromagnéticos que son el 90% de nuestra conformación. Por lo cual se considera que inclusive la información que se puede transmitir o el reordenamiento puede impactar de una manera todavía mucho mayor al enfocarnos en resolver, reordenar, armonizar este campo energético o electromagnético antes que el campo físico a través de un síntoma. Los beneficios son innumerables. Ustedes mismas, creo que al escuchar los testimonios pueden apreciar de que no importa si es un desorden a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, a nivel físico, porque trabaja justamente a niveles subatómicos, lo cual hace que no haya una enfermedad determinada a la cual mejorar o tener un alivio, sino que absolutamente todo aquel desorden, cuando se acerca del accesorio, empieza a ordenarse. Y desde ese punto pueden suceder millones de cosas, desde alivio de un dolor, regulación del sueño, que sea más profundo y reparador, la aceleración de la cicatrización, cambios en el estado de ánimo, mucha más estabilidad, mayor rendimiento físico gracias a la oxigenación que genera, cambios inclusive hasta a nivel de serotonina, dopamina, a nivel tiroideo, en todos los aspectos se pueden ver resultados porque en realidad estamos ordenando la base de ese desequilibrio. Exacto, exacto. Bueno, es que absolutamente todo lo que existe en el universo está guiado a través de frecuencias, así como la luz, ¿no? Entonces, todos son ondas, partículas que transmiten y que traspasan y que no tienen límites. Y este es el maravilloso mundo cuántico, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vibrar realmente en otra frecuencia y quizás empiece a resonar en muchas personas estas frases de, bueno, lo que da, en función a lo que das, es lo que recibís, la ley del karma, ¿no? Y tantas otras que en realidad las adoptamos como muy naturalmente y quizás no comprendemos en profundidad ese significado que tiene que ver con empezar a vibrar básicamente a una frecuencia que atrae a lo similar. Es decir, si yo estoy vibrando a una frecuencia del amor por encima de 500 Hz, entonces naturalmente se va a repeler una frecuencia que es del odio, que es sumamente bajita y encima desarmonizante, es decir, que es totalmente irregular, que esas ondas no tienen ni siquiera una normalidad o un parámetro al cual seguir, digamos. Entonces, esto hace que cuando nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia que es más elevada, empezamos a atraer todo lo que tiene que ver con frecuencias elevadas. Y cuando hablamos de abundancia en todos los aspectos de la vida, en salud, en amor, en trabajo, en dinero, en relaciones, en alimentos, en todo lo que existe en abundancia, porque es una frecuencia elevada. ¿Qué sucede cuando nosotros nos colocamos el accesorio con nuestra frecuencia? Por ejemplo,
De base podemos tener una frecuencia medida en bovis a través del diómetro, por ejemplo, y radiestesia. Normalmente una persona saludable está entre 7.000, 8.000 unidades. Normalmente. La mayoría a las que he medido están por debajo, porque atraviesan situaciones de estrés o alguna enfermedad o algo en particular que las desarmoniza constantemente y baja. Ahora, se colocan el accesorio y llegan a 270.000 unidades, bovis, ¿sí? Es decir, pasamos de 7 a 270. Ajá. Es realmente un margen muy, muy, muy elevado al que nos exponemos. Esto en bovis, ¿no? No estamos hablando en hertz. Y por otro lado, cuando nos exponemos, por ejemplo, a las varillas de radiestesia, a las que miden el campo, el aura básicamente, en una persona, por ejemplo, normal, tiene un aura que se expande hasta 1,5 metros, 2 metros de distancia, dependiendo de cómo está ese día, varios factores, ¿no? Pero en un aproximado es 2 metros de distancia. Se coloca el accesorio y esa aura, ese campo se expande a 12, 13 metros de distancia. Wow. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sucede en ese radio, ¿sí?, de 12, 13 metros de distancia, empieza a recibir esta frecuencia elevada que está emitiendo este ser, ¿sí?, desde ese toroide que se conforma, que es una figura geométrica perfecta y que hace que todo el flujo energético de nuestro cuerpo se armonice y circule de manera correcta y de manera inmediata. Si lo podemos visualizar en imágenes es maravilloso, porque cuando nos percibimos, y estos son los cambios invisibles que algunos dicen, yo no sentí nada, a mí esto no me hizo nada, no sirve, no es para mí, o vino fallada, o lo que sea. 100% de los accesorios funcionan, el 100%. Y suceden cambios inmediatos que son invisibles, que a veces no los percibimos físicamente, pero sutilmente están. Si nos medimos nuestra frecuencia, nuestro campo, si nos sacamos sangre y analizamos cómo está nuestro estrés oxidativo, se va a modificar, va a disminuir. Si dejamos expuesto, por ejemplo, el accesorio a líneas celulares como células del cordón umbilical, como células de los fibroblastos, que son de la piel, del tejido conectivo, vemos que todas reaccionan, es decir, cada prueba que hacemos reacciona, responde, tiene resultados, y no los percibimos, pero existen, ¿no? Entonces, esto es como un dato que es muy importante, porque es también generarnos conciencia de qué es lo que sucede al usar el accesorio, y que cuanto más tiempo de exposición tenemos al accesorio, mejores resultados. Imaginen que todo el tiempo estemos expandidos con este toroide gigante de 13 metros de diámetro y elevando esta frecuencia, y a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, al lugar donde trabajamos. Y entonces esto empieza a hacer que todo se modifique, ¿no? Es como recién hablábamos antes de salir al aire, como en una constelación, ¿no? En donde el campo cambia absolutamente todo y reordena los vínculos. Sí. Y la otra, que también estamos experimentando y que tiene excelentes resultados, es abordar un vórtice energético de frente y de dorso. Es decir, tengo problemas de tiroides, por ejemplo. Me la coloco de frente en la tiroides. Sin embargo, a veces no vemos de qué avance en los valores, en la enfermedad. Entonces decimos, bueno, vamos por más, abarquemos ese vórtice laringio de frente y de dorso. Entonces, colocamos una acá, colocamos la otra acá atrás, y que esté la mayor cantidad de tiempo posible con los accesorios de esta manera. Empieza el vórtice a abrirse y a responder de una manera impresionante, porque la emisión tanto del accesorio como del vórtice es igual. Es un flujo energético en profundidad y en forma cónica. Entonces empieza como a amplificarse esa frecuencia y a desbloquear lo que está
trabado o desordenado en esa zona en particular. Pero respecto a microchips, no contiene microchips. Se llaman microtrips. Son antenas resonantes. Son dos circuitos como en viboritas que vienen a ser cintas plateadas y en realidad en su interior contienen cobre, que son unos conductores justamente. Lo que hacen es conducir, nada más. Estas antenas resonantes se llaman microtrips, no microchips. De hecho, no funcionan ni con sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni Bluetooth, ni Wi-Fi, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Es un circuito muy sencillo, como desde hace muchísimos años que existen este tipo de circuitos, hasta por ejemplo para leer las alarmas de cuando salís de un supermercado y te llevas de una tienda, de un negocio, ¿no? Y te llevas la alarma de la ropa. Bueno, esos tienen hasta estos circuitos. No tienen ninguna otra complejidad. La clave de la composición, digamos, está en la combinación de minerales y cristales que tiene, que ese es el dato secreto del cual no tenemos exactamente la codificación o la valoración de cada uno de esos minerales o cristales que hacen a que sea muy especial y que inclusive han intentado copiarlo e imitarlo y ya nos han llegado hasta 10 distintos que han salido nuevos después de este accesorio. Sin embargo, ninguno tiene los resultados que tiene el accesorio. Es más, ni en testimonios, que son miles y miles y miles los testimonios de alto impacto, ni en frecuencia. Entonces, hay algo en esa formulación que es especial. Tal así que cualquier persona que trabaje desde el campo energético, desde las canalizaciones, medium, saben, ni bien se enfrentan a una persona que lo tiene, ya a una distancia prudente, ¿no?, de ellos, empiezan a percibir y a recibir lo que es este accesorio, porque realmente trabaja con frecuencias que no son de esta dimensión, que son de otras dimensiones, y que viene sobre todo de la séptima dimensión, que son frecuencias ultra elevadas, que inclusive creíamos que éramos capaces de poder soportarlas, y sin embargo nos está ayudando justamente a esta transición. Y no por nada el accesorio apareció justo antes de que se despierte todo este plan, ¿no? Así que eso por un lado. Y por el otro lado, a la vez, ¿esto qué significa? Que no tenga ningún componente de los que mencioné, significa de que es seguro para la salud y que cualquier persona la puede usar. No tiene contraindicaciones ni va a interferir, por ejemplo, en el funcionamiento de un marcapasos, de una prótesis, de un implante, de un audífono, de algún implante neurotransmisor, ¿no? Nada por el estilo. Inclusive estas personas trasplantadas la están utilizando sin ningún inconveniente. Por otro lado, respecto a la radioactividad, bueno, hemos hecho varias pruebas, pero más allá de esto, por sobre todo el aval principal es a través del CONICET y CIDETEC, que es un centro de investigaciones con aval internacional, que depende del gobierno mexicano, quien le realiza antes de que salga a la venta el producto, una serie de análisis y de estudios durante varias semanas, en donde lo expone a distintos métodos, digamos, para poder evaluar que realmente sea inocuo para la salud. Después de estas cantidades de casi 2-3 meses de estudio que se le realizaron en más de 30 análisis, se determina la inocuidad porque no es capaz de generar ningún tipo de daño en la salud, por no tener en su composición componentes radioactivos. Inclusive tenemos hasta la tabla detallada de la radiación que puede llegar a emitir. Sin embargo, es mayor la radiación ambiente que la micro radiación que puede llegar a tener un mineral. También hay que identificar de que prácticamente todo es radioactivo y no significa que sea perjudicial, porque los minerales también tienen radiación propia y no por eso son perjudiciales para la salud. Pero una antena tiene una radiación que sí es perjudicial para la salud, que sí hace que se baje nuestra frecuencia a niveles ya degenerativos, cancerígenos,
que generan un exceso de radicales libres de estrés oxidativo y esto genera un daño celular. Sin embargo, si el accesorio fuese radioactivo, entonces no bajaría el estrés oxidativo celular, entonces no generaría mayor replicación celular ni elevaría nuestra frecuencia vibratoria. Claramente que son dos cosas totalmente distintas. Y hay aparatitos que compran por ahí en las tiendas, en Mercado Libre, en Amazon, en distintos lugares, en distintos países, y hay aparatos que son muy sensibles a la radiación ambiente y muy poco específicos en lo que están midiendo. Por eso es que un contador Geiger real cuesta millones y millones de dólares. Nadie de nosotros podría tener un contador Geiger real de laboratorio en nuestras casas, como para hacer la medición que corresponde. Lo mismo sucede si queremos hacer la medición del pH en el agua, por ejemplo. Tenemos agua, le colocamos el accesorio y algunas personas miden con las tiritas que compran también por Mercado Libre y dicen, no me cambió el pH. Claro, porque las tiritas de igual manera no tienen la misma especificidad y sensibilidad que aquellas que son medidas en laboratorios específicos. Por eso es que antes de hacer alguna prueba casera debemos primero comprender la metodología de estudio, qué estamos buscando, si realmente podemos llegar a evaluar este parámetro antes de decir si es o no es algo, ¿no? Exactamente, de manera inmediata. De hecho, esta conformación estructural de toroide, de figura geométrica que nos enraiza la Tierra, hace que se modifique nuestra postura de manera inmediata. La elongación, personas con asimetrías, por ejemplo, por escoliosis, por cadera, le medís y tienen una mano más corta que la otra, por ejemplo, una pierna más corta que la otra, le colocás el accesorio, inmediatamente se genera una simetría. Es impresionante ver hasta en las fotos la simetría que se genera en estos casos. Y eso es porque el cambio es inmediato, el cambio postural, el reordenamiento de nuestro eje, el equilibrio, la fuerza, la resistencia, la energía que nos brinda, es inmediato. Pero además otro dato que es como importante a reflexionar es, si nosotros medimos, por ejemplo, lo que sucede en el agua, y vemos que el agua comienza a reestructurarse, y de hecho justamente estoy en búsqueda de las imágenes de cristales, vieron como el experimento de Masaru Emoto, que es muy lindo a través de las frecuencias. Bueno, empezamos a hacer pruebas con el accesorio en el agua para ver justamente cómo se modificaba la estructura, porque lógicamente se modifica y se reestructuran las moléculas del agua. Y si recordamos que somos agua, principalmente, que el 80% de nuestro cuerpo es agua, inmediatamente eso sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Esta reestructuración, como lo vemos en un vaso, es lo que sucede adentro nuestro, con esa reestructuración de esas moléculas de agua, en ese 80% de agua que somos. Así que, si realmente tuviese la capacidad de ser destructiva por un efecto radioactivo, como se quiera llamar, entonces no veríamos ninguna reestructuración, ni ninguna replicación. Todo lo contrario, veríamos una destrucción, porque nadie toleraría un material radioactivo, como, no sé, el texenio, el torio, ningún material radioactivo podríamos llevarlo sobre nuestro cuerpo. Ni que les cuento que yo hace más de 3 años que lo tengo, he atravesado mis 9 meses de embarazo, no con 1, con 4 por momentos. Así que sería imposible que un bebé nazca, ¿no? Normal, en condiciones normales, sea saludable,